que es un autor que vende mucho, tanto aquí, pero mucho en Estados Unidos, sobre el 2012. Además, se han escrito, en fin, ha salido hace poco un libro de Brian D'Amato que se llama precisamente 2012. Hay muchos, Las claves del 2012 de Alexander Fowler. Tito Masía escribe uno que se llama Descifrando los códices mayas 2012, uno de Miguel Blanco, 2012 mayas, Los señores del tiempo, con prólogo de Javier Sierra. Hombre, es que lo cierto es que la idea del fin del mundo no es ni nueva ni única. Tú vas a Internet y marcas el Google y hay hasta 600.000 páginas que plantean el tema, y en ellas se justifica una especie de largo catálogo de finales apocalípticos. Por ejemplo, por el bombardeo de rayos cósmicos, la caída de un meteorito, la erupción de supervolcanes, o porque el planeta Tierra acabará siendo absorbido por un agujero negro. De todo esto... ¿Es especulación, realidad, ficción? Es especulación, pero yo creo que eso obedece a algo muy humano. El ser humano, desde que el hombre es hombre, se preocupa por su propia muerte. Y eso es lo que nos distingue probablemente de otras especies, ¿no? Y nos dedicamos a especular sobre lo que nos espera al otro lado de la muerte, o cuándo se va a producir ese momento que a todos nos va a llegar. Bueno, pues eso, traspolado de la esfera individual a la esfera colectiva, se convierte en todos estos terrores del fin del mundo, terrores que los expertos llaman milenaristas, ¿no? Milenaristas en nuestra civilización. Tuvimos ese terror del año 1000, tuvimos el terror del año 2000, y el eclipse aquel de sol que hablábamos hace un minuto del año 99 fue un buen ejemplo, más otras muchas cosas. Tú recordarás, por ejemplo, del terror del año 2000, que se habló incluso del llamado efecto 2000 de los ordenadores. Claro, sí. Y se gastaron millones de dólares de aquel tiempo en actualizar los sistemas informáticos para que no se produjera un colapso y que los ordenadores no supieran entender que pasar del 99 en sus dígitos al 00 no significaba pasar a 1900, sino al 2000. Bueno, pues eso fue otra muestra del terror milenarista. Ahora lo estamos actualizando con 2012, pero, Jordi, después del 2012 vendrá otro. O sea, vendrá otro terror milenarista y seguiremos teniendo este tipo de cosas por delante, porque parece que lo necesitamos. 8 minuts i arribem a les 11 en punt del matí. De hecho, los mayas y su cultura continúan siendo los grandes desconocidos. Porque, ¿qué se sabe de ellos, Javier? Bueno, sabemos muchas cosas a medida que hemos ido descifrando sus glifos, su escritura. Sabemos, por ejemplo, que eran unos grandes matemáticos. De ahí toda esta obsesión por el control del tiempo y sus filigranas a la hora de hacer estos calendarios. Ellos tenían el número 0 cuando en Europa el número 0 estaba en poder poco más o menos que del mundo árabe, y era una cosa muy preciosa y muy difícil, ¿no?, para los matemáticos. Tenían un sistema, digamos, de contar diferente al nuestro. Nosotros nos basamos en el sistema decimal. Ellos se basan en un sistema vigesimal. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, que solamente contemplábamos contar con los dedos de nuestras manos, de ahí el sistema decimal, ellos contemplaban contar con todos los dedos del cuerpo, también con los de los pies, que son 20, ¿no? Su año, por ejemplo, era de 18 meses de 20 días, lo que suma 360, a los que añadían sabiamente 5 días, convirtiéndolo en el primer calendario preciso de 365 días. Ellos sabían que la Tierra no era el centro del universo, que orbitábamos en torno al Sol. En fin, eran también muy buenos astrónomos. Caray. ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos que hicieron los mayas? ¿También produjeron ellos el cambio climático o no? Bueno, si atendemos a las teorías sobre que la deforestación del lugar donde ellos vivían fue lo que provocó su extinción, desde luego provocaron cambio climático. Pero quizá entre sus misterios, las cosas que han quedado un poco por descifrar, está, por ejemplo, el azul maya. Esos colores azules con los que ellos pintaban sus templos, que todavía hoy se conservan y que son muy vívidos y que no lo da la naturaleza, lo obtenían a través de un proceso químico que todavía hoy es objeto de controversia. Por ejemplo, ese pequeño detalle está ahí. También se piensa que tenían un conocimiento astronómico de regiones del firmamento muy curiosas. Por ejemplo, eran expertos en la Osa Mayor y parecían conocer absolutamente todo de eso sin supuestamente haber descubierto, como Galileo hizo, el telescopio, haber inventado el telescopio. Fíjate que los arqueólogos calculan que un 70% de las construcciones mayas continúan escondidas bajo tierra.
¿Hay hipótesis de lo que podríamos encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con una civilización muy desarrollada, eso no cabe ninguna duda. En fotos satelitales de la zona de Guatemala, que es donde los mayas quichés se desarrollaron hasta su nivel máximo, sabemos que tenían lo que hoy llamaríamos casi autovías, es decir, una red de conexiones de carretera que han quedado sepultadas bajo la selva, pero que en fotografías de infrarrojo aparecen perfectamente delineadas, ¿no? Son líneas rectas que atraviesan en red toda esa región y que tarde o temprano pues terminarán siendo excavadas y puestas a la luz. Y se sabe que en algunas regiones existen hasta 5.000 pirámides pendientes de ser descubiertas. Piensa que esto también es aplicable a los aztecas. Cuando Hernán Cortés llega a Ciudad de México en el siglo XVI y pasa al lado de las hoy famosísimas pirámides de Teotihuacán, esas pirámides no las vio. Estaban cubiertas, eran colinas, y tuvo que ser, y esto lo recuerda muy poca gente, tuvo que ser un general contemporáneo, Porfirio Díaz, que fue gobernante de México muchos años, el que las desenterró como parte de una campaña electoral a principios del siglo XX. Déu-n'hi-do. Javier Sierra, periodista, escriptor, investigador. Avui ens ha volgut parlar de l'estrena d'aquesta pel·lícula 2012, on els maies preveuen la fi del món. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de Màlaga i també als companys de Canal Sur Ràdio Màlaga. Bon dia i fins aviat.